Lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:06 en la mañana. Como lo vaticiné al inicio del comentario, ya el cielo se está despejando. Tenemos una mañana muchísimo más agradable en la capital de los ecuatorianos. Pero digo, ¿cómo uno puede invitar a la gente a que haga deporte si ahorita me acaban de escribir un mensaje que le asaltan al esposo de una amiga haciendo deporte? Qué horror. Estas son las cosas que a uno le horrorizan, ¿no? De verdad. Bueno. La semana anterior en esta mesa de trabajo tuvimos la oportunidad de conversar con el policía Olmedo, Santiago Olmedo, quien fue protagonista de un hecho en 2021, junio del 2021, que ahora mismo está en el tapete de la discusión, ¿no? Y que nos tiene a la sociedad o nos tienen como sociedad debatiendo cuál es el alcance del trabajo de la Policía Nacional, que los ciudadanos estamos en indefensión. Yo mismo generé una primera reacción donde decía, sin conocer a fondo los detalles del proceso, de la investigación fiscal, etcétera, en el clima que estamos viviendo, en la situación de inseguridad que estamos viviendo, era un mensaje que evidentemente iba a provocar esta sensación de indefensión. Pero claro, el policía Olmedo tiene su visión. La Fiscalía tiene su propio sustento. Le quiero agradecer al doctor Patricio Parco. Él es el agente fiscal que se encargó de sustentar la acusación contra el policía Santiago Olmedo en este proceso que desembocó en la decisión de un tribunal de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, de sentenciar a 3 años, 4 meses de privación de libertad como pena atenuada. Le agradezco al fiscal Parco por la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, fiscal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, señor periodista. Buenos días a toda la audiencia de Sonorama Nacional. Gracias. Junto a Belkis Sánchez, mi compañera, y quien le habla, Fabricio Vela, vamos a generar este diálogo periodístico. A ver, lo primero que le quiero preguntar, y quiero empezar por ahí, porque hubo alguna gente que incluso posteó su fotografía en redes. ¿Cómo está su propia situación personal en estas horas, después de que se hizo público su nombre, su rostro? ¿Ha recibido algún tipo de amenaza o algo así, fiscal? En realidad han sido muchos vejámenes, amenazas, incluso han llegado al extremo de crear un perfil falso como viudo. Es preocupante, sobre todo porque esto empezó a generarse a raíz de una manifestación del primer mandatario, que realmente me preocupa. Y obviamente, por tratarse de instituciones independientes, lo que como ciudadano puedo exigir es que exista respeto a la independencia judicial. Existen instancias donde se puede seguir discutiendo, donde se puede revalorar la prueba inclusive que ha hecho hasta este momento el Tribunal de Garantías Penales, e incluso un recurso de casación que está pendiente. De tal manera que es necesario dejar precisado que en realidad he recibido vejámenes, amenazas directas, he tenido que cerrar mis cuentas personales en redes sociales a efectos de evitar afecciones al seno familiar. Porque claro está, esto afecta, pero esto no desmaya a que en cualquier tipo de casos donde el fiscal que interviene en este momento deba actuar, lo haga con la misma transparencia, con la misma verticalidad, con el mismo ahínco, con el mismo ímpetu, con la misma entrega. Y no solamente, y como quienes me conocen sabrán certificar, no solamente limitándonos al horario de trabajo, señores periodistas. He elaborado en estos y muchos otros casos de connotación donde hemos tenido que amanecer trabajando. Y mucho más en este, cuando hemos tenido que recopilar directamente con el personal del despacho únicamente, que conformamos 3, un asistente, un secretario y un fiscal, la mayor parte y gran parte de los indicios y pruebas dentro del mismo lugar, sometiéndonos a los riesgos que esto implica. Pero cumplimos una misión constitucional, como usted bien lo dijo al inicio, y seguiremos haciendo. Cuando tengamos que acusar, tendremos que hacerlo. Cuando tenemos que abstenernos, tendremos que abstenernos. Así como se hizo en este caso, y que no se ha dicho,
porque fueron dos las personas procesadas en principio por una de mis compañeras fiscales que sustentó la audiencia de flagrancia, y al inicio de la instrucción, ojo, Patricio Parco se abstuvo de acusar contra uno de ellos y solamente lo hizo contra el policía que actualmente se encuentra con sentencia condenatoria. Doctor Parco, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Justamente vamos a los hechos para tratar de entender la postura de la Fiscalía, porque en un comunicado la Fiscalía sostuvo que las conductas penales se juzgan y se sancionan con independencia del cargo que pueda ostentar un procesado, sea servidor o funcionario público o no, siempre y cuando se pruebe que adecuó su conducta a un delito tipificado como tal en la ley. Eso por un lado. Por otro lado, la versión del policía Olmedo gira en torno a que existió una presunta emboscada. No obstante, la Fiscalía sostiene que hubo extralimitación en la ejecución de un acto de servicio sin observar ni considerar el uso progresivo o racional de la fuerza. ¿Qué fue puntualmente lo que se consideró en el análisis de esta figura para tomar una postura? Correcto. Permítame contextualizar de manera concreta qué es lo que Fiscalía logró justificar en audiencia de juicio, porque esos son los elementos que los toma el tribunal para resolver en el sentido que lo ha hecho. A ver, fue el viernes 11 de junio del año 2021, entre las 11:30 de la mañana, que por el sector del Bypass, que es la avenida del norte de la ciudad, se encontraba siendo víctima un adolescente, esto es innegable, irrefutable, de un delito de robo con arma blanca, donde un ciudadano, ojo, un ciudadano se acerca a este adolescente, está cometiendo este delito de robo de un celular. En ese momento pasan 3 miembros de la DINASET Nacional y 2 de ellos se bajan a prestar auxilio. Ante la presencia policial, ojo, ellos se encontraban de civiles, e incluso donde ya está con el arma en mano, este ciudadano que estuvo presuntamente delinquiendo sale hacia la esquina, toma una calle que se denomina Roura y se va 2 cuadras más o menos en carrera. Pero previamente, segundos antes, una motocicleta que se ha encontrado en esa esquina se adelanta y le espera a esos 200 metros. Ya llegando a estas 2 manzanas más abajo, ojo, ya no en el lugar donde el adolescente estaba siendo víctima de este delito, sino 2 cuadras más abajo, el motociclista la espera y la otra persona, la segunda persona, asciende a la motocicleta. Parte la motocicleta hacia la izquierda por la calle Pedro León Donoso, y es ese preciso momento donde se suscitan los disparos por parte del miembro de la Policía Nacional, donde quedan heridos, el uno en la vereda y el otro en el adoquinado. La moto cruzada entre la vereda y el adoquín, un casco, y debajo de uno de ellos, una de las personas disparadas, un cuchillo. Estos fueron los hechos probados. Ahora, ¿cuántos proyectiles o cuántas veces se habría disparado en este caso? Existe una autopsia como uno de los elementos principales que Fiscalía presenta y el testimonio del perito, donde se establece en principio que los disparos a la persona que se encuentra en la parte de atrás de la motocicleta, ¿sí?, provienen de izquierda hacia derecha, de atrás hacia adelante. Número de orificios de entrada, 6. En el caso del segundo ciudadano, es decir, del que conducía la motocicleta, vienen los disparos desde la derecha hacia la izquierda, desde atrás hacia adelante. Número 6. Solamente uno de ellos se encuentra, en el caso del conductor de la motocicleta, en la pierna, y en el caso de la persona acompañante, igual, ligeramente de atrás hacia adelante, pero en el antebrazo, cruza el antebrazo, tiene un orificio de reentrada y el proyectil queda en el organismo. Entonces, a raíz de esto, Fiscalía realizó una investigación por 30 días y al término del mismo se abstuvo de acusar contra uno de los policías y luego se llamó a juicio contra el hoy sentenciado, y es allí donde presenta cerca de 40 testimonios, varios documentos de donde se desprenden inclusive la formación profesional que tiene el miembro policial. Y de todo este análisis, que no son
uno, si no son más de 50, más de un centenar de elementos probatorios, es que el tribunal encuentra como responsable del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. ¿Por qué? Porque considera que no se han cumplido con varios criterios, o con 2 criterios siendo específicos, respecto al uso progresivo y racional de la fuerza. ¿Cuáles son? El de necesidad y el de proporcionalidad, es decir, si es que era necesario, ¿sí?, disparar de tal manera y era proporcional inclusive en el número de ocasiones. Ahora partiré a la emboscada. Ojo, señores periodistas, y permítanme ser contundente en esto. Emboscada es el término que se ha utilizado y escuchado después de la audiencia de juicio. Esa palabra no la escuché de la defensa ni de parte del propio señor policía durante el decurso de la investigación, ni durante la audiencia de juicio donde se presentan las pruebas realmente. ¿A qué se refiere, doctor, a qué se refiere con ese término emboscada? ¿Por qué lo está citando, doctor? A ver, él lo dice, ese término emboscada, no lo ha utilizado. Que fue emboscado el policía por los delincuentes, eso es lo que ha dicho, ¿verdad? Eso es lo que ha dicho ahora. Entonces, termino precisando esto. Él dice, en cambio, en su teoría, que venía detrás de los 2 ciudadanos, el uno que estaba en la motocicleta y la otra persona que venía presuntamente delinquiendo, y que en la esquina el conductor de la motocicleta realiza un ademán de sacar algo desde su cintura y que el otro ciudadano que tenía el arma blanca venía contra su humanidad, y que al otro lado de la calle, ¿sí?, aparece una persona con un revólver niquelado, si mal no recuerdo, y que él sintió peligro de su vida y que por ende disparó. Me pregunto, si es que alguien viene contra mí directamente con un cuchillo, ¿hacia dónde debió haber caído los disparos? Si es que hay un tercero que habla, estuvo con un arma de fuego, ¿sí?, ¿a quién debió disparar? Era lógico que era al tercero que tiene el arma de fuego. Ahora, para este efecto, Fiscalía ha recopilado cerca de una decena de videos del ECU 911 para determinar si estos 2 ciudadanos que estuvieron en la motocicleta tuvieron contacto con aquel tercero. La respuesta es que no hay tal tercero. Se buscan también videos de cámaras de seguridad de locales comerciales y viviendas cercanas y se hace una ruta desde antes del presunto delito contra la propiedad hasta después de los hechos y no se encuentra aquel tercero. Otra cosa, existe un terreno baldío en el lugar por donde él ha sostenido en audiencia de juicio, ojo, hablo de la audiencia de juicio, donde él ha sostenido por donde habría ingresado y se fue o se escapó esta tercera persona. Pero la propia Policía Nacional realizó un barrido minutos posteriores y no encontró nada. Pero lo que es más, existen 2 cámaras de seguridad de viviendas que están alrededor de ese lugar, del terreno baldío, por donde debió haber captado estas imágenes a través de estas cámaras, si es que sale esa tercera persona. Y lo dijeron los peritos, no hay tal tercera persona. Y lo más preocupante, señores periodistas, es lo siguiente, que uno de los miembros policiales llega inmediatamente de ocurrido los hechos ante el llamado del ECU 911 y encuentran lo que ya había descrito, los 2 cuerpos, la motocicleta, el arma blanca y un casco. Y toma una fotografía. Y esta fotografía nos entrega a Fiscalía. Y comparada esta fotografía con las posteriores, aparece un canguro que aparece con munición .223 y munición 9 milímetros. Pero Fiscalía, para buscar elementos de cargo y de descargo, lo que hace es incluso disponer una pericia de ADN. Llama a los miembros policiales, incluido la persona que se encuentra hoy sentenciada, a que nos presten, claro, eso es voluntario, no le podemos obligar, no le podemos constreñir o coaccionar, para que nos preste fluidos biológicos para realizar una pericia de ADN, a ver si encontramos el perfil genético de él y de los occisos en estos objetos. Él no prestó consentimiento, no acudió, pero no encontramos los perfiles genéticos de los 2 occisos. Si es que esto hubiera sido de ellos, debíamos haber encontrado el perfil genético de cualquiera de los 2 occisos. Doctor. Estas y otras
particularidades son las que en conclusión llegó al tribunal a la convicción, o le llevó a la convicción de que se extralimitó en el ejercicio de la fuerza, no observó el uso progresivo de la fuerza en los criterios de necesidad y proporcionalidad, encontró culpable, y ojo, señores periodistas, y Fabricio ya lo dijo, que es una pena atenuada. La pena para este delito es de 10 a 13 años, efectivamente, y Fiscalía acusó como tal, como autor, pero el Tribunal de Garantías Penales encuentra un atenuante trascendental y en consecuencia reduce de la pena mínima de 10 años a la de 3 años con 4 meses, que es la pena en concreto que en este caso ha impuesto el Tribunal de Riobamba. Doctor, muy rápidamente, sobre el tema de los disparos, voy a citarle textualmente una parte que recoge una nota periodística de diario El Universo. Dice, Olmedo refuta la versión de la Fiscalía de que se realizaron una decena de tiros por la espalda a 200 metros. Tendría que ser un tirador experto para efectuar disparos a 200 metros y hacer tiros efectivos, cuestiona el policía. ¿Cómo responde usted? Primero, vale precisar lo siguiente. Estamos indicando de que los 200 metros aproximadamente es entre el lugar donde el adolescente estaba siendo víctima del delito contra la propiedad al lugar donde cayeron disparados las dos personas, es decir, a 200 metros del lugar donde ya cesó el peligro para el adolescente, ¿sí? Y siendo precisos, y lo que se estableció pericialmente, y lo dijeron en audiencia de juicio los propios peritos que son del Departamento de Criminalística, es a 220 metros entre la primera escena y la segunda escena. Y segundo, he referido ya anteriormente a que es la perito médico legista quien establece la trayectoria interna de los proyectiles y ella indica que los disparos o las heridas son ligeramente de izquierda a derecha en un caso, de atrás hacia adelante, y en el otro caso de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, lo cual está corroborado, inclusive con una pericia de trayectoria balística donde se establece incluso la distancia aproximada de los disparos, que los primeros de ellos habrían sido más o menos un poco más de 2 metros y los otros un poco más de 4 metros de distancia desde atrás hacia adelante. Lo que es más, de acuerdo a 2 videos de seguridad, que si bien es cierto, no es que en ellas se observa el momento en que las balas se incrustan en la espalda de las 2 víctimas, sino el momento en que ellos ya iban en la motocicleta, ya partieron en la motocicleta y aparece el policía sentenciado con el arma en mano. Aquí viene una pregunta que no sé si usted me la puede contestar, doctor Parco. Hablamos de un uso excesivo de la fuerza. La Fiscalía concluyó que no había necesidad de disparar como lo hizo el policía Olmedo. Y le hago esta pregunta porque, digamos, estoy leyendo un montón de comentarios de la gente que está interactuando con nosotros. Este diálogo de radio también se retransmite por nuestras plataformas digitales en Facebook Live y en YouTube. Y claro, y como la semana pasada, cuando se conoció este hecho, hay criterios divididos. Entonces el común de los ciudadanos dice, por Dios, o sea, estamos hablando de un policía que precauteló la seguridad de una persona que estaba siendo asaltada. El punto es, ¿cómo tratar de entender el concepto del uso progresivo de la fuerza? ¿Ustedes concluyeron que no había necesidad de disparar o no había necesidad de disparar la cantidad de balas que disparó el policía? Doctor, quisiera que profundicemos en eso, tenga la bondad. Claro, ya hemos dicho el número de disparos, ya hemos dicho de dónde y cómo provienen los disparos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido varios parámetros para el uso de la fuerza. Entre ellos es el de la legalidad, el de la necesidad y el de la proporcionalidad. Y en esto existe normativa internacional de la ONU respecto a los principios básicos para el uso de la fuerza y armas de fuego de las Naciones Unidas, además del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Existe el Código Orgánico Integral Penal, existe el COESCO, existe un reglamento de uso progresivo, racional y adecuado de la fuerza. Entonces, la pregunta también nace, es en el sentido de que si las personas iban huyendo, ¿sí?, porque ya cesaron el robo que pretendía hacer, principalmente uno de ellos, Henry Bryan C., ¿era necesario que el miembro policial dispare por la espalda?
La obligación de los miembros policiales en ese momento fue el de perseguir, sí, de aprenderla, de detenerla. Está comprobado, doctor, está comprobado, usted comprobó, pudo probar que le disparó por la espalda el policía Olmedo. Le hago esta pregunta porque esta pregunta la hicimos la semana anterior al policía Olmedo, que nos atendió en una entrevista, y él dice que no hubo tal disparo por la espalda, sino lateralmente, me parece que fue el término que él utilizó. Reitero, en que de acuerdo a las trayectorias, e incluso que esta fue explicada a través de un gráfico, con colores cada una, con flechas cada una de las trayectorias balísticas internas, sí, mediante la autopsia que fue sustentada por una perito, en ella se establece, reitero, en que los disparos vienen ligeramente desde la izquierda hacia la derecha y de atrás hacia adelante, excepto el uno que tiene más en sentido lateral a la persona de atrás, y a la persona que estuvo en la motocicleta viene de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Esa es la trayectoria de las heridas. Están en la espalda y existen incluso fotografías incorporadas dentro de la pericia de autopsia médico-legal, dentro de juicio. Eso es lo que se probó y eso es lo que dijo el tribunal, que se encuentra justificado. Ojo, señores periodistas, con el debido respeto, la prueba se actúa en juicio. Fiscalía, en el cumplimiento de su deber constitucional, incorporó estos elementos probatorios y así los consideró justificados por parte del Tribunal de Garantías Penales. Doctor, si bien la Fiscalía como institución ha respaldado el accionar, en este caso que usted ha llevado adelante, digámoslo así, ¿cómo asume usted la postura del Gobierno Nacional, el presidente de la República, la ministra de Gobierno, en el sentido de cuestionar de alguna manera cómo actuó la justicia en este caso? En principio, como Patricio Parco, debo decir que como ciudadano, con ejercicio de los derechos de participación, además con esta facultad, decidir a las autoridades que guardemos mesura, guardemos prudencia. La decisión fue conocida de manera pública en forma oral. Esta decisión debe ser plasmada en escrito, en extenso, de forma motivada y debe notificar a los sujetos procesales. Y allí es cuando incluso la ciudadanía va a tener acceso, puede analizar los pormenores de lo que se actuó en la audiencia de juicio y por ende pedir prudencia y mesura, porque no podemos tratar de provocar otro tipo de escenarios a los que no voy en este momento a referirme, pero que como profesional y ciudadano me encuentro en la capacidad de hacerlo. Pero en realidad lo que podemos es exhortar y debemos exhortar a que existen deberes y funciones de cada uno de los poderes del Estado. Respetamos nosotros las funciones del Ejecutivo y también exigimos respeto a la imparcialidad de la Administración de Justicia y a la objetividad con la que en este caso ha investigado Fiscalía como un órgano autónomo de la función judicial. Le voy a trasladar una pregunta que hace uno de nuestros internautas, que creo que es una pregunta muy simple, pero a la vez termina siendo el meollo del asunto. Dice, ¿cuál es el procedimiento entonces que corresponde al policía hacer en estos casos? Doctor Parco. En estos casos, el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal establece la circunstancia de flagrancia cuando una infracción es flagrante. En ella establece el artículo 526 del propio Código Orgánico Integral Penal la obligación funcional del miembro policial de perseguirlo si es que existe una huida, como es lo que se justificó. Luego aprenderlo y poner a órdenes de un fiscal y de un juez para que en una audiencia y dentro de las siguientes 24 horas se resuelva su situación jurídica, donde eventualmente pudo enfrentarse a una pena incluso superior a 9 años en el evento de justificarse agravantes al tratarse de un robo, que es un delito previsto en el artículo 189, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. Esa es la función de los servidores policiales. Para ello existen reglas y ojo, señores periodistas, ahora no recordamos qué es lo que ha pasado con nuestro país cuando en la investigación, en el juzgamiento de delitos, no se ha observado parámetros internacionales, no se ha dado la tutela judicial efectiva.
Y vamos, el año que terminamos hace poco, ¿cuántas sentencias contra el Estado ecuatoriano se devino? ¿Y cuántas sentencias más existen? En el caso, incluso respecto al uso progresivo de la fuerza, incluso en el caso Tiri, por ejemplo, en el caso Velázquez Rodríguez, entre otros, donde el Ecuador ha sido sentenciado cuando no ha cumplido adecuadamente con una investigación integral y diligente, que es lo único que ha hecho Fiscalía y el fiscal Patricio Parco. Nada tenemos, señores periodistas y ciudadanos, contra la institución policial, contra la noble institución policial, con quien trabajamos en conjunto, porque en mi unidad se investigan asesinatos, homicidios en el grado de tentativa, consumados, lesiones graves, entre otros, y que nos han permitido, trabajando conjuntamente y con el respaldo mutuo, resolver y dar respuesta a la sociedad. Ahora, doctor, si me permite, me acaban de enviar otro mensaje que se lo traslado, porque claro, otra de las discusiones que hay en este momento a partir de esta sentencia, que puede ser susceptible de una serie de recursos jurídicos, es que se envía un mensaje muy complejo al trabajo de la Policía Nacional. Y ahora el argumento es que con esta sentencia el policía ya no puede actuar, doctor. Ese es el mensaje que algunos mencionan. Discusión que ya tuvimos años atrás. Claro, también, ¿no? por supuesto. Falso, señores periodistas. Y le voy a decir hoy, porque en mi despacho se investigan ese tipo de infracciones. Verificar, pues, cuántos archivos por denuncias de esta naturaleza les he enviado, porque no reúnen los requisitos que en este caso sí lo reúnen. El mensaje de mi parte es que la policía tiene el respaldo, tiene la normativa inclusive internacional y nacional para hacer uso progresivo de la fuerza cuando exista una real, actual e inminencia en el peligro contra la vida de él o de terceras personas. E incluso tanto la legítima defensa y también el cumplimiento del deber legal que está previsto ya desde hace algún tiempo en el artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal excluyen la conducta. Es decir, en este caso existe una exclusión de la antijuridicidad. Si bien es cierto, puede terminar con la vida de una persona, pero esto no lo hace responsable por el presunto ilícito, por cuanto su actuación está respaldada, pero para ello requiere, entre otros elementos, cumplir con el uso progresivo y racional de la fuerza. Correcto, doctor Parco. Solamente una cosa. Esta primera sentencia no está en firme. O sea, ¿cuáles son los siguientes recursos que proceden? Y entiendo que usted ya no va a conocer el caso, ¿verdad? En principio, había indicado que la decisión es emitida de manera oral, es el veredicto del tribunal que se dio a conocer el miércoles 19 de enero. De aquí el tribunal deberá notificar a las partes la decisión por escrito. Y esta decisión puede ser sujeto de recursos horizontales, que es la ampliación o la aclaración cuando hay circunstancias o condiciones oscuras o que no se las haya abordado y que hayan sido materia de esta controversia, ¿sí? Y luego de resolver aquello, se puede presentar un recurso que es el de apelación, donde una sala especializada, ¿sí?, conformada por 3 señores magistrados de la Corte, deben analizar, de ser el caso, revalorar la prueba y resolver. Posteriormente, esto es susceptible de un recurso de casación, que es un recurso mucho más técnico, cuando existen errores estrictamente de derecho. En relación a que el fiscal que actuó en primer momento deba o no seguir conociendo, nosotros debemos hacerlo hasta la audiencia del recurso de apelación. Allí termina nuestra función y posteriormente vienen ya de parte de la Fiscalía General del Estado en el caso de existir un eventual recurso de apelación, recurso de casación. ¿Le preocupa a usted que antes, por eso le pedía esta explicación para entender que esto todavía está largo, todavía hay una serie de pasos que se deben seguir, pero ya hay declaraciones de autoridades respecto de un posible indulto presidencial? Respeto las opiniones de las demás autoridades de las funciones del Estado distintas a la judicial. Estos mecanismos están previstos dentro de la Constitución, pero para ello también existen parámetros internacionales de la Corte Interamericana, entre otros organismos, las cuales deberán ser observadas y analizadas y deberán resolverlo dentro del marco de sus competencias. Ello ya sale de las facultades de la función judicial y en este caso de la Fiscalía como órgano órgano autónomo de la misma. Correcto. Doctor Parco, valoro mucho la gentileza de habernos atendido para escuchar
su explicación sobre las razones por las cuales la Fiscalía sustentó la acusación en contra del policía Santiago Olmedo. Le agradezco mucho, que tenga un buen día, doctor. A ustedes muchas gracias y únicamente solicitar acudamos a las fuentes directas, porque si bien es cierto es respetable la opinión pública, sin embargo los señores jueces y fiscalía actuamos en base a la prueba recopilada e incorporada en juicio. Y reitero, estoy cumpliendo mi trabajo y no tienen por qué amenazar ni a mí ni a mi familia. Pero para ello estoy, para enfrentar como hombre de bien, y no en este, sino en todos los casos que devengan en lo posterior. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias al doctor Patricio Parco, agente fiscal, que sustentó la acusación sobre el uso excesivo de la fuerza del policía Santiago Olmedo. Miren ustedes cómo en este espacio la semana anterior escuchamos al policía, hoy escuchamos al fiscal. La valoración está en manos de ustedes. Y he procurado leer la mayor parte de los mensajes. Está claro que la opinión de nuestra audiencia está dividida. Correcto. Entre quienes respaldan al policía y en este caso quienes también apoyan el accionar de la Fiscalía. Claro que sí. La abogada Soledad Montero, que nos había escrito, decía, desde su condición de abogada, debemos entender que los derechos son para todos. Si usted le quiere restar derechos a un delincuente, se lo está quitando usted mismo. Las leyes se aplican para todos. Eso nos garantiza que no exista vulneración de derechos, venga de donde venga. Conceptualmente es así. Yo estoy de acuerdo con esa visión, que no siempre se entiende justamente cuando se trata de este tipo de situaciones en las cuales uno considera que podría estar en la indefensión. Bueno, ahí tienen ustedes para el debate. Lo dijo en la primera hora.